pequeños, vamos a trabajar ahora en el área del lenguaje el texto argumentativo. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es un tipo de discurso que tiene como finalidad defender una idea o una opinión aportando razones. Predomina la función apelativa del lenguaje debido a su carácter persuasivo. Elementos. El objeto, tema sobre el que se argumenta, tesis, opinión que se sostiene el emisor, o sea, el que está escribiendo el argumento sobre el tema, los argumentos, que son las razones que aporte el emisor para defender su tesis. Podrían ser racionales, que se busca el razonamiento, afectivos, que se apelan a los sentimientos, o argumentativo de autoridad. Viene avalado por una opinión de un experto. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de los textos argumentativos? Tema o asunto, tiene una tesis o una opinión, sus argumentos, los datos, los hechos, los ejemplos, o de autoridad y conclusión. Estructura. Primero la introducción, se presenta el tema y la posición adaptada por el autor. El desarrollo, con sus argumentos, sus razones por las cuales se sustenta la tesis. Su conclusión sería el resumen de los argumentos expuestos. Su lenguaje. Tenemos recursos valorativos, pueden ser en primera persona, adjetivos valorativos, expresiones de opinión, lógicos y conectores causales y consecutivos. Y los apelativos, que serían oraciones o interrogativas, exclamativas y exhortativas. Tipos de textos argumentativos. Administrativos, primero podría ser en la primera instancia, y la reclamación. En textos periodísticos, por ejemplo en artículos de opinión o cartas al director, y textos humanísticos como los ensayos. Pues ahora vamos a empezar a trabajar, para que lo entiendan mejor, nuestro libro, y vamos a hablar, por ejemplo, sobre la importancia del agua. Me dice, ¿qué cosa será una tesis? Quiere decir, ¿sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la importancia del agua. ¿Por qué es importante el agua? Luego, vamos a hablar qué argumentos tenemos, o sea, qué razones o por qué yo debo de decir que es importante el agua. Uno podría decir que sin agua no podría vivir ningún ser vivo. ¿Cómo cuáles? Como los animales, las plantas, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir del agua? ¿Por qué es importante el agua? Porque es importante, también otro argumento sería que sin el agua no podríamos cubrir nuestra necesidad de tener una higiene personal correcta. ¿Es cierto? Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, imagínense que no tuviéramos agua, hay la necesidad de lavarse continuamente las manos, que hay un aseo continuo. ¿Qué más podríamos decir? Que sin el agua de repente no podrían funcionar muchas industrias, incluso de comestibles, textiles, etc. Conclusión, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el resumen de todo esto? ¿Cuál podría ser nuestro resumen principal o nuestra idea de todo lo que hemos dicho? ¿Cuál sería? Que el agua es fuente de vida, que sin ella no podríamos vivir porque hay la necesidad de ella para cubrir todas nuestras actividades diarias, cotidianas, tanto en casa, fuera de ella y en el trabajo. Por ejemplo, acá dice escribe un texto argumentativo, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en clase para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, acá decimos, el agua es uno de los principales elementos de la naturaleza, es importante para la reproducción de la vida en el planeta. Sin agua no habría ningún tipo de vida animal ni vegetal. Ese podría ser uno de los textos argumentativos que nosotros podríamos presentar. Dice, acá por ejemplo, este sería un
un cuadro de cotejo para saber si el título contiene la tesis. ¿Cuál es mi tesis? ¿Que el agua es importante para la vida? Sí. ¿El texto tiene argumentos que apoyan la tesis? Sí. Yo he dicho, ¿por qué el agua es tan importante? La conclusión afirma que la tesis y el resumen de los argumentos, sí. Si yo he planteado bien por qué es importante el agua, marcaré sí. ¿Las ideas son claras y están ordenadas? Sí, hemos dicho por qué es importante el agua, porque hay necesidad para las plantas, para los animales, para la higiene personal, etc. Dice, ¿el texto está escrito con buena ortografía y caligrafía? Obviamente, si nosotros lo estamos haciendo en una hoja bongo en el cuaderno, tiene que tener una buena ortografía y caligrafía. Muy bien, ese es el tema del día de hoy y de repente podrían ustedes practicar o leer en internet o buscar alguna información que les pueda ayudar de repente a practicar y valorar este tema. Muchas gracias.